Voy a contar algo que ha estado pasando en España, ya que conté largo y tendido lo que estaba pasando en Rusia y en México. Una cosa que está pasando en España que es enormemente preocupante y por otro lado ha sido una costumbre del protagonista de esta historia durante muchos años. Y bueno, la historia es más o menos la siguiente, pero antes de contar la historia necesito poner un poco de contexto. Yo desde el principio he sido muy crítico del periódico llamado El Diario.es y de su dueño, el empresario y periodista Ignacio Escolar. Antes me contestaba Nacho Escolar a mis tweets, luego se le quitó. Sobre todo por el odio cerril y la desprolijidad periodística con la que ha cubierto al Partido Socialista Obrero Español desde el día que se fundó. Tienen una reportera, que no voy a decir su nombre, pero tiene una reportera que yo la llamaba la sicaria de Nacho Escolar. Entonces ella seguía las historias del PSOE y las presentaba distorsionadas en las páginas del diario, constantemente. Una cosa vergonzosa. Hasta el día que la vi hacerlo. Fíjense, estábamos en una campaña, una de las campañas de Pedro Sánchez, y vino a apoyarlo José Luis Rodríguez Zapatero, el expresidente, en un mitin que tuvo el Partido Socialista, fuera de Gijón, por cierto. Estábamos, me acuerdo, creo que en Avilés. Y esta esta señora periodista, estaba entre la gente de prensa que estaba cubriendo el asunto y cámaras y radio y todo el mundo. Hay un montón de gente cubriendo la campaña de Pedro Sánchez y la presencia del expresidente Zapatero. Desde la comida se comentó y se le comentó a la prensa, me consta, que el presidente Zapatero probablemente no podría terminar el mitin porque tenía que tomar un avión porque tenía un compromiso en Alemania. Entonces se notificó a la prensa que Zapatero iba a dar su discurso, se sentaría, hablaría el candidato Pedro Sánchez y cuando se tuviera que ir, cuando llegara el momento, se levantaría Zapatero, se despediría de Sánchez y se iría a tomar su avión a Alemania. La prensa estaba enterada. Ocurrió tal cual. En un momento dado, Zapatero se fue, Sánchez siguió con su mitin, aplaudimos un montón. Y lo que veo al día siguiente en el diario es: José Luis Rodríguez Zapatero desaira, no me acuerdo con estas palabras exactas, pero era más o menos, desaira a Pedro Sánchez dejándolo hablando solo en su mitin. Una cosa horrorosa. Pero si tú sabías lo que iba a pasar, tía, ¿cómo puedes ser tan desvergonzada? ¿Y cómo puede ser tu jefe, Nacho Escolar, tan cínico como para publicar eso así? Parece el Pravda o el Granma, o el periódico de Kim Jong-un, o el Nacional cuando era el periódico oficial del gobierno mexicano. Bueno, entonces yo he sido muy crítico del Diario.es y quiero seguirlo siendo. El Diario.es ha publicado las pruebas de que el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, Isabel Ayuso, como la conocemos todos, o Ayuso. El novio de Ayuso se llenó de dinero vendiendo mascarillas durante la pandemia y estaba tratando de vender vacunas a precios altísimos a un país africano, y encima pues, defraudó por varios cientos de miles de euros a Hacienda y se metió millones de euros en el bolsillo en el proceso. Y lo peor es que mientras Ayuso decía que la estaban atacando personalmente a ella, el novio decía, pues sí, bueno, sí hubo un delito allí, pero vamos a resolverlo sin que me metan a la cárcel. Y el jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso hace lo siguiente: a una periodista con la que yo tengo también gravísimas diferencias, Esther Palomera, le dice: os vamos a triturar, vais a tener que cerrar, que os den, idiotas. Y Esther Palomera le pregunta: ¿es una amenaza? ¿Es un anuncio?
porque me ha sonado a eso. Yo te salvé muchas veces, ya no puedo. Perdona, ¿de qué me has salvado tú a mí? Esther Palomera tiene su dignidad, yo vivo en desacuerdo con ella, porque es otra que vive, respira y no quiere otra cosa que la destrucción del Partido Socialista, no porque quiera al PP, sino porque odia al Partido Socialista. Bueno, está muy bien, pero cuando tu labor acaba siendo beneficiosa para el PP, tú me caes mal. ¿Sí? O sea, si vas a poder poner un partido mejor que el PSOE, yo estoy contigo. Yo no le he vendido mi alma a nadie. Pero si tu accionar en contra del partido de izquierda posibilista, viable en España, tiene como consecuencia darle armas y gobierno al Partido Popular, que está en un proceso de ultraderechización cada vez más alarmante, pues hombre, no vas a ser mi amigo. Bueno. Dicho esto, yo hice un largo hilo en Twitter contando esta historia, contando cómo me opongo a la forma de hacer periodismo del diario.es, como oculta, por ejemplo, todas las atrocidades que están ocurriendo en México, simplemente pasa de ellas, o publica algo que sacó F en 2022, que fue la última vez que creo que lo mencionó, pero quiero poderlo seguir criticando, quiero que exista ese periódico, quiero que mejore, no quiero que lo cierren. No quiero que cierre ni siquiera el estropajo más vasto y baboso de la ultraderecha española, que es OK Diario. Pero ¿quién es el personaje cuya carita aparece aquí? Que es Miguel Ángel Rodríguez. Bueno, fue secretario de Estado de Comunicaciones y portavoz del gobierno de Aznar. Fue antes de eso colaborador de Aznar en Castilla y León, cuando fue presidente de Castilla y León Aznar, donde fue portavoz de la Junta de Castilla y León. Luego fue director de comunicación del Partido Popular y Isabel Díaz Ayuso primero lo fichó como jefe de campaña en el 2019 y en la crisis del coronavirus lo nombró director del gabinete de la Comunidad de Madrid. Es decir, el personaje que está amenazando a esta periodista y está amenazando a todo un medio español de que lo van a triturar. ¿Con qué? ¿Con sus manitas porque Miguel Ángel es fuerte y grandote? No. Con la fuerza del Estado, con la fuerza del gobierno de la Comunidad de Madrid, que los va a triturar y los va a obligar a cerrar, ejerciendo indebidamente, por supuesto, el poder que le da tener el gobierno de la Comunidad de Madrid. Este sujeto no es nada nuevo esto, hace 30 años, en 1997 fue denunciado ante la Comisión Constitucional del Parlamento por el empresario Antonio Asensio, presidente de Antena 3, porque lo había amenazado el 24 de diciembre de 1996 con represalias contra él y sus empresas si hacía un pacto con Canal Plus para compartir los derechos televisivos de los clubes de fútbol. Al final acabó obligando a Asensio a vender Antena 3. En 2014, como colaborador de estas cosas que salen, de uno de estos programas de televisión que se acostumbran de tertulia en España, deseó que fusilaran al político Artur Mas. El Consejo de Audiovisual de Cataluña lo denunció por introducir elementos de violencia en el debate público, lógicamente, y entonces él dijo que iba a hacer lo posible porque el Consejo del Audiovisual de Cataluña desapareciera. El consejo que controla precisamente que haya cierta deontología periodística en los medios en Cataluña. En abril de 2022 empujó bruscamente a la periodista Andrea Ropero, el vídeo está en YouTube, lo pueden ver, porque ella le trataba de hacer una pregunta a Isabel Díaz Ayuso, y es brutal. De hecho, por este hecho se pidió su comparecencia en la Asamblea de Madrid al considerar varios de sus diputados y personalidades que había cometido un ataque a la libertad de prensa. Ahora amenaza al diario.es y a Esther Palomera con estos modos de matón de delincuencia organizada, ¿no? Y una semana después de esto, dijo que los periodistas encapuchados del País y El Diario habían tratado de allanar la casa de Isabel Díaz Ayuso. Casa que compró su novio por 2 millones de euros, entre otras cosas sacadas de sus chanchullos. También andan con un Maserati, pues son gente del pueblo, ¿no? Es gente del pueblo que vive en la zona más exclusiva de Madrid, en el barrio de Chamberí, y maneja
anda por las calles con un Maserati. Y unos encapuchados trataron de allanar la casa y por telepatía este atrabiliario personaje, este matón de Barrio Bajo, sabe que son periodistas del País y del Diario. Porque tú sabes, los periodistas, generalmente la función del periodista es ponerse una capucha e ir a allanar la casa de un gobernante con el riesgo, con lo que esto representaría, si fuera cierto, para su medio y para su carrera como periodistas. ¿Y cómo lo sabría? ¿Cómo sabría que estos encapuchados inexistentes eran periodistas del País y no eran militantes del Partido Popular asqueados con el comportamiento tanto de Isabel Díaz Ayuso como de su jefe de gabinete? Pues esto es lo que estamos viviendo en España hoy en día, amiguitos. También tenemos nuestros pequeños tiranos, a veces no tan pequeños, que están tratando de destruir a quienes cuentan la verdad por una vez en la vida, como es en este caso el del diario. El diario ha hecho muchas investigaciones magníficas, no lo niego, no es la única vez, estoy exagerando. Ha hecho grandes investigaciones, ha hecho un buen trabajo periodístico, pero en cuanto se refiere al PSOE o en cuanto se refiere a la izquierda extraña, esta izquierda autoritaria, destructiva, enfermiza de Daniel Ortega y de Díaz-Canel y de Maduro y demás, o en el peor aún, en el de México, donde ni el presidente es de izquierda, muchos de sus canchanchanes sí lo son, o lo dicen ser, se asume como cómplice en vez de asumirse como periodista. Yo creo que hay que asumirse como periodista en todos los casos. Así que esto es lo que tenemos para que ustedes lo disfruten. Dice David del Castillo que el diario.es ha estado hablando de México. Vale, puedes decirme, voy a hacer una búsqueda, mira, es que igual yo miento, ¿no? Entonces vamos a buscar el diario.es y Tren Maya, eso. A ver. El más grande desastre ecológico que ha habido en México creo que desde que la plataforma petrolera que ya estalló y llenó de petróleo el Golfo de México. Bueno, tengo del diario: México quiere construir un tren en el corazón de la región. La nota de 2019. Usemos los elementos que nos da Google, y digamos que en el último año, que ha publicado el diario sobre el Tren Maya, el desastre ecológico que se está armando, y por supuesto el escándalo de que los hijos del presidente estén metidos en el negocio del balasto. Y no solo estén metidos en el negocio del balasto, sino que los amigos de ellos que están llevando el negocio del balasto se ríen de que no están cumpliendo con la normativa, que ya cuando se descarrile el tren ya veremos. Pues tenemos que fue anunciado por el presidente López: los reyes de Suecia visitan Yucatán pero cancelan su recorrido en el Tren Maya. Es una nota de F, no es del diario. El diario, cuando yo alguna vez que le reclamé el ocultamiento de ciertas cosas a Escolar, me salió con la patochada de que él no tiene sección internacional. Cuando le conviene la tiene. Cuando le conviene tiene esta. Bueno, fue por una cuestión de horarios, dijo la embajada de Suecia, y allí se quedan porque pues, ¿quién va a hablar mal? ¿Quién va a hablar mal? ¿Quién va a denunciar? Porque el País sí lo ha estado haciendo. El País, que tiene una edición mexicana, que fue aquella una operación además siniestra con Salinas, que el País tuviera su edición mexicana. Se ha hablado de los desastres del Tren Maya, el diario no. Listo. Respondido eso.